Vamos a empezar con el concepto de qué son los FPGA, dispositivos que abren las puertas al paralelismo. Así es como nosotros la vamos a describir y vamos a verla desde esta perspectiva. Entonces, los FPGA, la traducción literal del nombre son los Field Programmable Gate Arrays, eh, arreglos de compuertas programables en el campo. Programables en el campo porque no es necesario que una vez tú ya tienes tu producto desplegado, sea en un vehículo, sea en una antena de telecomunicaciones o en cualquier aplicación para la cual tú hayas desarrollado tu producto, que incluya un FPGA y digamos que necesitas hacer una modificación, una actualización o un cambio en la descripción del hardware, no es necesario retornarlo a la fábrica, sino que más bien simplemente puedes en el pasado enviar un ingeniero que se encargue de hacer esa actualización. Hoy en día, mediante Internet, enviar algún tipo de actualización. Son un tipo muy especial de circuito integrado o chip. Actualmente el nombre es un anacronismo, pero se ha preservado con los años. Un anacronismo porque los FPGA ahora son mucho más que simples arreglos de compuertas programables por campo. De hecho, algunos ya no son programables por campo. Esto se debe a que muchas veces son aplicaciones críticas en las cuales no es deseable que sea posible la reprogramabilidad, y además que existen no simplemente ya elementos lógicos reprogramables, sino que hay otros tipos de bloques que ya veremos más adelante en la sección de arquitectura. Su característica fundamental es la posibilidad de implementar hardware al más bajo nivel y poderlo reprogramar una y otra vez en su tejido o fabric. Una consecuencia directa de su arquitectura es que permite un alto grado de paralelismo en los diseños. Y ya vamos a estar viendo un poco más al detalle a qué nos referimos con paralelismo. Bueno, son dispositivos que pueden sobrellevar altas cargas computacionales, multiplicación y acumulación. Y aquí quiero hacer una pregunta. Si alguien que está aquí presente sabe qué aplicación hoy en día muy popular, que está muy en auge, requiere grandes cantidades de multiplicaciones y acumulaciones en el área de la computación. ¿Alguien tiene La idea inteligencia artificial. exactamente? Inteligencia artificial se realizan multiplicaciones de matrices masivas. Entonces, estas son matrices muy grandes. Entonces, llevar a cabo una operación de multiplicación-acumulación de matrices gigantes que pueden tener miles o incluso millones de parámetros eh, es algo muy intenso y que requiere mucha capacidad computacional. Entonces, los FPGA son muy buenos para esto porque lo hacen todo en paralelo. Bueno, también soportan altas velocidades, otra cosa para la cual los FPGA son bastante buenos en contraste con otros dispositivos, y ya vamos a ver más al detalle a qué nos referimos con altas velocidades. Y son dispositivos muy flexibles, en el sentido de que los podemos reprogramar y reconfigurar. Vamos a tocar un poco de historia de los FPGA y vamos a dar un pequeño recorrido por los años 80. En la década de los 80, Ross Freeman era un ingeniero que trabajaba para Zilog Corp en la fabricación de circuitos integrados. Él tuvo la idea de fabricar un chip que fuera como un lienzo en blanco sobre el cual se pudiera implementar cualquier tipo de circuito lógico. ¿Ya? Es decir, que básicamente lo que hoy en día se hace con FPGA en la década de los 80 era simplemente una idea muy ambiciosa. Estos chips requerían una gran cantidad de transistores, lo cual era extremadamente costoso para la época, y la idea fue vista como demasiado adelantada a su tiempo. Como bien sabemos, todos los chips que utilizamos hoy en día, la tecnología subyacente son los transistores. Entonces, en la década de los 80, porque el desarrollo de la electrónica vio un boom, sobre todo por los años 50, 60. Los 80 todavía no estaba muy desarrollada la industria de los semiconductores. Entonces, crear estos arreglos inmensos que requerían cantidades masivas de transistores era algo era una idea muy adelantada a su tiempo. Entonces, luego Zilog rechazó la propuesta de fabricar este tipo de circuitos integrados. Sin embargo, Ross Freeman, Bernard Pondersmith y James Barnett, eh, que eran ingenieros los tres para Zilog, deciden fundar Xilinx en el año 84
Y después de un proceso de recaudación, Xilinx logra fabricar el primer FPGA de la historia, que viene a ser el XC2064, que es este chip de aquí. Entonces, este sería el primer FPGA jamás creado. Contaba con 800 puertas lógicas y estos son los orígenes humildes de los FPGA. Costaba $55, que ajustado a la inflación de hoy serían como $145. Marcó el inicio de toda una industria. Y desde entonces los FPGA han incrementado sus capacidades de forma dramática, de cientos a millones con puertas lógicas. Xilinx a día de hoy se mantiene como una de las empresas de los fabricantes más fuertes. Bueno, Xilinx fue adquirido por AMD y AMD hoy en día es uno de los fabricantes más fuertes de FPGA en el mundo. En encuestas recientes se ha visto que, bueno, probablemente mayor al 60% de personas que programen FPGA lo hacen en chips de Xilinx o de AMD. Vamos a estar hablando un poquito de la arquitectura y cómo era la arquitectura original y cómo es la arquitectura a día de hoy. Esto se resume en la imagen que tenemos aquí. A la izquierda está la arquitectura original, donde solamente teníamos un mar de elementos lógicos reprogramables y un montón de puertos de entradas y salidas. Y mientras que a la derecha tenemos la arquitectura más moderna, entonces, donde hay un montón de bloques adicionales. Son bloques, todos son reprogramables, pero tienen propósitos más específicos. Propósitos algunos para cálculos, los DSP son Digital Signal Processing Blocks, o sea, son bloques para procesamiento de señales digitales. Tenemos blockrams, que son pequeños bloques de memoria RAM esparcidas a lo largo de todo el chip. Tenemos interfaces para controlador de ciertos protocolos, como PCIe, y incluso podemos tener eh, procesadores duros embebidos en el chip, y eso se le llama SOCs programables. Entonces, sí, estas arquitecturas modernas, en contraste con las arquitecturas originales, son mucho más eficientes, mucho más optimizadas para aplicaciones que pueda requerir cualquier aplicación. ¿Sí? Entonces, a estas arquitecturas se le llaman FPGA heterogéneos. Aquí tenemos una tabla en la cual podemos observar los distintos empaquetados de una misma familia de chips. En este caso son los Spartan 7, que son la versión más reciente de esta serie de chips de Spartan que ha ido sacando Xilinx a lo largo de los años. Y podemos ver más o menos a qué se refiere con un FPGA heterogéneo. Entonces, en cada columna podemos observar distintas versiones del mismo chip, pero a medida que va aumentando el número que está al final de la numeración, va aumentando la capacidad del chip. Por lo general, si se maneja AMD con los nombres, y pues podemos ver que además de compuertas lógicas, solamente es uno de los elementos que están dentro del chip, que anteriormente era el único elemento que había para reprogramar y para conformar el FPGA. Hoy en día hay toda esta cantidad de elementos adicionales, flip-flops, RAM distribuida, block RAM, FIFOs, ¿ya? Eh, Adicional tienen los DSPs y, bueno, bloques adicionales. Bueno, estos son parámetros extra que te mencionan sobre la temperatura, si es para temperatura comercial, industrial, etcétera. Ok, entonces más o menos así es como podemos visualizar las FPGA a día de hoy. Bueno, esto es la arquitectura de un Ciclón 5. Si no me equivoco, estos son los que tenemos en las tarjetas que se utilizan en sistemas digitales avanzados. ¿Ya? Y estas tarjetas son Systems on a Chip, o sea, son no simplemente un FPGA, sino que tienen integrados procesadores duros. En este caso, el que integran ellos es un ARM Cortex A9. ¿Ya? Alrededor del Cortex tiene sus interfaces de entradas y salidas, tiene interconexiones para comunicarse, la parte del tejido FPGA o el
claro, el tejido FPGA, la parte reprogramable del chip, con el sistema de procesamiento, que sería la parte del procesador duro del chip, que sería el ARM. Como vemos, también tienen los bloques DSPs, que son ubicuos hoy en día en la mayoría de los FPGA. Hay DSPs. Tienen los bloques de memory blocks, que son las memorias RAM, distribuidas a lo largo del chip. Un montón de pines de entradas y salidas, interfaces de memoria externa. En general, por eso se le llama heterogéneas. Hay variedad de bloques incorporados en estos chips actuales. Por otra parte, es otro sistema on a chip. También tenemos en el laboratorio de sistemas digitales. Y bueno, en este caso es un Zinc 7000. Este tiene doble núcleo, en cambio. Tiene dos procesadores duros. Es más, en ese sentido es más potente. Tiene la parte reprogramable, que la visualizamos aquí abajo. Y aquí está la parte del sistema de procesamiento con un montón de interfaces. SPI, I2C, CAN, UART, entradas y salidas de propósito general. Entonces, así, esto es la complejidad que hay en los FPGA a día de hoy, y las aplicaciones que tienen son inagotables. Entonces, estos chips los puedes encontrar desde un vehículo hasta cohetes, naves espaciales, sistemas de radar, y en muchas industrias. Y vamos a estar también hablando un poco de las aplicaciones que tienen los FPGA. Ahora vamos a hablar de una comparativa entre los FPGA y los microcontroladores. Los microcontroladores o MCUs siempre van a ganar la batalla de los costes. Esto es porque, o sea, si uno se pone a pensar, los microcontroladores están en todas partes, son dispositivos ubicuos, ¿no? Sí. Ok, entonces son dispositivos que se producen en masa, en gran cantidad. Si uno se pone a buscar, probablemente encuentre un microcontrolador para cualquier aplicación, para cualquier tipo de aplicación. Entonces, además de ser mucho más fáciles de usar, tienen arquitecturas fijas y emplean lenguajes de programación. Entonces, programar la misma funcionalidad en C toma una fracción del tiempo de lo que tardaría hacerlo en VHDL. Incluso podrían ser un par de horas, en contraste con implementar un sistema que haga algo similar, que podría tomar, dependiendo del ingeniero, hasta semanas. Hay mucha variedad de microcontroladores, como ya mencionamos, y para todo tipo de aplicaciones. Y los MCU suelen ganar la batalla en términos de consumo de potencia, suelen ser más eficientes en términos de consumos energéticos. Sin embargo, la balanza se inclina a favor de los FPGA en términos de flexibilidad y velocidad. Entonces, ¿a qué nos referimos con flexibilidad y velocidad? Flexibilidad es que la arquitectura subyacente del sistema sobre la cual va a correr el software puede ser reconfigurada. Entonces, podemos enviar actualizaciones y podemos volver más eficiente el hardware, o en caso de que hayamos lanzado nuestra arquitectura personalizada y se haya saltado un bug, entonces podemos repararla. Entonces, tiene esta ventaja en contraste con los microcontroladores. Por el lado de velocidad, el ancho de banda, esta es la velocidad de transferencia de datos a través de una ruta. Entonces, ¿cuánto tiempo se demora en cruzar de un dato de una posición dentro del chip a otro lugar? O de una transferencia de datos. ¿Ya? Entonces, son muy rápidas para hacer estas cosas. Y el número de operaciones por segundo, que también es llamado como throughput, este es uno de los términos más utilizados para evaluar el desempeño de los chips. Entonces, sí, tiene estas ventajas. En estos dominios, los FPGA eclipsan cualquier intento por parte de los microcontroladores. Un microcontrolador jamás va a poder competir en términos de velocidad, con FPGA en términos de computaciones intensas. No, no, no hay forma de que compita. Para esto los FPGA son demasiado buenos. Ahora vamos a estar hablando de los ASIC. Los ASIC son un tipo de circuito integrado diseñado para un uso en particular. Entonces, un ASIC está diseñado para ser muy bueno en una sola cosa. Y en este contexto se podría decir que los FPGA y los ASIC son polos opuestos. Porque un FPGA es un chip muy general para el cual lo puedes utilizar para todo tipo de aplicación. Como ya hemos mencionado, tú puedes utilizar un FPGA incluso para lo que hace un microcontrolador, aunque no es, en términos de coste, no sería lo óptimo, pero podría hacerlo un FPGA. Un FPGA puede hacer lo que puede hacer un ASIC, ¿ya? Pero
hay detalles específicos que hay que considerar. En cambio, un ASIC es algo muy específico que solamente tiene una aplicación y solo sirve para eso, pero es excelente en esa aplicación única que hace. Un ASIC es lo más eficiente a lo que se puede llegar. Al igual que los FPGA, los ASIC pueden habilitar el paralelismo justamente porque están optimizados para una sola tarea. Entonces, si en este caso esa tarea es realizar cómputos intensos, un ASIC lo hace y lo hace muy bien. Por lo general, son más veloces que un FPGA, otra vez nuevamente porque están optimizados para esa tarea en específico, pero son muy caros en pequeñas cantidades. En cambio, son baratos en cantidades grandes. Entonces, ahí está como que la principal razón por la cual tú puedes elegir un ASIC o un FPGA, ¿ya? El costo. Non-Recurring Engineering o NRE, el costo de NRE, que sería el costo de gastos en ingeniería no recurrentes, que significa solamente lo vas a gastar una vez. Es el costo que te cuesta producir el primer chip, el primer ASIC, ¿ya? Y luego ya este costo no se repite más. Pero producir el primer ASIC es muy costoso. Entonces, y fabricar el primer chip puede costar millones de dólares. Entonces, desarrollar un ASIC es un proceso muy complejo y además demanda mucho tiempo. O sea, lo que tú te puedes demorar en obtener un ASIC, como es una arquitectura fija, que prácticamente se puede decir que está congelada en silicio, no la puedes modificar una vez sale de la fábrica. Tú tienes que asegurarte de que ese chip no tenga ningún error, ningún bug considerable, algo que haga que, o sea, esto puede generar pérdidas millonarias en caso de que salga de la fábrica y tenga algún error fuerte. Entonces, y en este caso, un FPGA tiene mejor tiempo al mercado, porque muchas veces uno quiere sacar el producto y sacarlo rápido, pero no hay tiempo para hacer ambas cosas, o sea, asegurar de que el diseño no tiene errores y sacar el producto rápido. Entonces, tiene ese intercambio, esa compensación, por así decir. Entonces, el ASIC no puede tener bugs, así que se demora más en sacarlo al mercado. Un FPGA puede salir con algunos bugs, pero luego los puedes reparar con algún parche. Entonces los FPGA ganan la batalla de flexibilidad porque son reprogramables en campo. Finalmente tenemos esta tabla, esta comparativa, porque si bien nos pueden gustar mucho los FPGA o nos pueden gustar mucho los microcontroladores o nos puede encantar diseñar ASICs, a veces la mejor opción puede simplemente ser un micro o la mejor opción, o sea, sí o sí tiene que ser un FPGA o debería ser un ASIC. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos esta comparativa? En esta tabla podemos ver si cuando el costo es en cantidades pequeñas, el FPGA tiene un precio moderado, los microcontroladores siempre son baratos y los ASICs son carísimos. Entonces, si el precio y la producción, la cantidad de productos que vamos a hacer con este chip integrado dentro es muy bajo, no es nada recomendable utilizar un ASIC y por lo general te puedes ir dependiendo de los requerimientos de velocidad por un FPGA o un microcontrolador. Por otro lado, si hablamos de cantidades grandes, el FPGA siempre va a tener el mismo precio, más o menos, ¿ya? No porque los FPGA casi nunca se producen en masa o se venden en masa, sino que más bien se venden en cantidades moderadas. Los microcontroladores nuevamente van a ser aún más baratos de lo que ya son. Y un ASIC ya baja el costo bastante, ¿ya? Si es para cantidades masivas. Luego, en términos de velocidad, los FPGA son rápidos, los microcontroladores son moderados y, bueno, esto puede depender, o pueden ser muy bajas la velocidad dependiendo de qué microcontrolador hablamos y de qué cálculo nosotros queremos llevar a cabo. Y los ASICs son rápidos e incluso más rápidos que un FPGA en muchas ocasiones, ¿ya? Porque están optimizados para esa tarea en específica. En términos de potencia o consumo energético, los FPGA son moderados, o sea, son eficientes, pero aún así como es una arquitectura más general, más heterogénea, no se compara con la velocidad de un ASIC, digo, con el consumo de energía de un ASIC, y en contraste los microcontroladores sí tienen un consumo por lo general bastante bajo. Flexibilidad. En términos de arquitectura, los FPGA son los más flexibles. Un microcontrolador tú lo puedes reprogramar, pero solo lo puedes reprogramar en software. Entonces, no puedes optimizar la arquitectura después de que ya se produjo el microcontrolador. Entonces, eso ya
como decimos, quedó congelado en silicio. Finalmente, un ASIC no tiene nada de flexibilidad. Una vez ya salió de la fábrica y ya se implementó, no lo puedes modificar de ninguna manera. Facilidad de uso. Un FPGA requiere destrezas específicas, bastante específicas, un conocimiento algo especializado. Un microcontrolador no requiere un conocimiento tan especializado como el que requiere un FPGA. Sin embargo, igual no podemos decir que no requiere ningún tipo de esfuerzo. Sin embargo, son los más fáciles en este caso. Por otro lado, el proceso para desarrollar un ASIC es muy difícil y sí requiere, bueno, todo un entorno bastante complejo de conseguir. Aplicaciones de los FPGA, como ya mencionaron, la inteligencia artificial es una aplicación que hoy en día para los FPGA, incluso si buscamos en los artículos de investigación, y artículos de investigación de revistas como IEEE o como ACM, podemos ver que los FPGA son muy utilizados y les encanta a los investigadores porque son una herramienta de prototipado muy potente, muy veloz y que puede aportar mucho a optimizar arquitecturas de hardware para acelerar, en este puede ser redes neuronales o incluso puede acelerar el proceso de aprendizaje. También se utiliza para high frequency trading. Esto es en la industria financiera. Dentro de estas industrias, si uno logra establecer una operación o, digamos, establecer una compra o una venta milésimas de segundos antes que tu contraparte, tú puedes generar una ganancia a partir de esta diferencia de tiempo en la cual tú le ganaste en velocidad de esta operación. Entonces, y esa diferencia puede ser millonaria. Así que sí, los fondos de inversión en la industria financiera internacional utilizan mucho FPGA para acelerar estos algoritmos de trading. En el área de telecomunicaciones ya hemos mencionado que se encuentran mucho estos dispositivos en las antenas de telecomunicaciones en tecnologías como 5G por su alta velocidad, alto ancho de banda. En la industria armamentística o de defensa, de hecho, en algún momento en Reddit, alguien hizo una pregunta sobre para qué son buenas o para qué son buenos los FPGA y alguien respondió que son muy buenos para matar de forma eficiente a las personas. ¿Por qué? Porque los FPGA muchas veces van incorporados en equipos de defensa o equipos armamentísticos como misiles para sistemas de radar, etcétera. Entonces, sí, es muy utilizada en la industria de defensa. Tengo entendido que en Estados Unidos los FPGA contratan muchos ingenieros en FPGA para esta industria y el lenguaje que prima en esta industria es el VHDL. Luego también tenemos la industria aeroespacial, también se utilizan bastante. Cuando uno tiene un chip en el espacio, es preferible, antes que enviar un astronauta para hacer una reconfiguración de la arquitectura en el chip, es preferible simplemente mandar una actualización. Entonces, sí, es muy utilizada, además que son bastante robustos los empaquetados que tienen estos chips. Como vimos, tienen varios tipos de grados de empaquetados, desde el grado comercial hasta el grado industrial, e incluso el grado aeroespacial y de defensa. También en la automatización industrial, esto vamos a ver algo, una anécdota que tuvimos recientemente en el laboratorio de automatización de FIEC y también mucho en aplicaciones automotrices. Probablemente en su vehículo puedan encontrar uno de estos chips. Este es un Spartan 3 dentro de un PLC Micro 850 de Allen Bradley. Este estaba en el laboratorio de automatización, o en el laboratorio de escala de la facultad. Y pues fue como curioso, chévere encontrar uno de estos chips en una aplicación en la vida real. Este PLC está en mantenimiento y probablemente la razón por la que esté aquí dentro es porque los FPGA tienen capacidades de real time. Y como ya mencionamos muchas veces, los FPGA se utilizan como chips para sacar el producto al mercado de forma rápida. Y una vez ya se logró verificar y validar el ASIC que va a reemplazar a ese FPGA, en las siguientes series que se van sacando del mismo producto, ya el FPGA es reemplazado
el ASIC, ¿verdad? Entonces, sí, esta es una de las posibles aplicaciones, por eso lo incluimos en automatización industrial como una de las aplicaciones para los FPGA. Ahora vamos a hablar un poco de diseño y verificación y de las tendencias actuales que tenemos en la industria sobre los lenguajes que se utilizan para programar FPGA en las áreas de diseño y verificación. En este caso, esta es una encuesta que hizo Siemens en el año 2022 y aquí podemos observar cuáles son los lenguajes más utilizados. Siempre se mantienen casi a la par VHDL y Verilog. Entonces, y dependiendo de los países que participaron aquí, que fueron muchos, entre Estados Unidos, China, los países de Europa, muchos países de Asia. Entonces utilizan mucho, sobre todo para FPGA, parece que está un poco más arriba VHDL, luego está Verilog y luego va subiendo System-C. Aquí es algo interesante, System Verilog también está ganando terreno, que System Verilog es como un supergrupo que engloba a Verilog, pero tiene ciertas... em, ciertas librerías adicionales o ciertas funcionalidades adicionales que lo hace mejor para el área de la verificación. Que vamos a hablar un poco más de qué se trata la verificación. También C y C++, lo cual es interesante y va ganando terreno. C y C++, esto es para High Level Synthesis, en el cual tú tomas una descripción de alto nivel en un lenguaje de programación y lo conviertes en código RTL, VHDL o Verilog. Y luego se tiene otros tipos de lenguaje para diseño. Uno de estos podría ser MATLAB. Adopción de lenguajes de verificación. Esta también es el 2022. Luego la vamos a contrastar con la más reciente que salió el año pasado. Entonces tenemos que en verificación es mayor aún que en el área de diseño el uso de VHDL. Y esto porque se corre el rumor de que VHDL es, en FPGA sobre todo, es más confiable, es menos propenso a obtener errores o bugs. ¿Ya? Entonces parece que los ingenieros prefieren un poco más utilizar VHDL que Verilog. Luego se tiene System Verilog, que en este caso hay una gran diferencia en el uso de System Verilog para verificación en contraste con el que se utilizaba para diseño. Y luego está C y C++, que se disparó grandemente en el 2022. Luego veremos que este disparo se dio desde el año 2020. Python incluso se utiliza para verificación. También es un lenguaje de alto nivel que se puede utilizar para obtener descripciones de hardware. Y luego otro tipo de test bench. Ya vamos a ver qué es un test bench. Luego aquí tenemos la opción de lenguaje de verificación para el año 2024, también fuentes de Siemens. Y pues aquí podemos ver eh, una diferencia, bueno, no, hay una gran diferencia en lo que fue System Verilog en la anterior encuesta, que en esta tenemos también una diferencia más notable en esta encuesta con respecto a los lenguajes de alto nivel como C, C++ y Python. Entonces, así ya parece que va teniendo la industria a ir a lenguajes de más alto nivel para aumentar la productividad. Porque describir a nivel RTL, que es Register Transfer Level, o sea, a nivel de registros, que son los bloques con los que trabajamos, por ejemplo, en materias como sistemas digitales 2, bueno, eso requiere unos conocimientos y un tiempo para, sobre todo en la parte de depuración y verificación de errores, demanda bastante tiempo. Entonces, se está tendiendo a acelerar el proceso con lenguajes de alto nivel. Y ahora vamos a hacer eh, una pequeña introducción a Vivado, que es la herramienta que nos proporciona AMD para la programación de dispositivos FPGA. No es la única que proporciona AMD, también tiene esta herramienta específica para el flujo de RTL. Ya vamos a ver eh, cuál es el flujo de Vivado. Entonces, Vivado es un entorno de desarrollo integrado, una IDE, que ofrece las herramientas necesarias de integración e implementación de sistemas de diversos dispositivos del fabricante. Entonces, aquí tenemos una lista de los dispositivos que se pueden programar con esta herramienta, ¿verdad? Entonces, tenemos los UltraScale, los Series 7 como los Sparta, tenemos los Sync, los UltraScale, sí, Sync UltraScale y también los Sync 7000. Otorga herramientas de place and route. Esto es prácticamente cómo se va a enrutar cómo se van a interconectar
los elementos dentro del FPGA. Luego también análisis de los diseños y los sistemas y exploración de temporización y utilización de potencia. Entonces, todo esto, este entorno se parece mucho al entorno del Quartus que se ven en las materias de sistemas digitales y digitales 2. Este es el flujo de diseño de Vivado. Mm, Este es el proceso por el que hay que pasar para, desde la descripción del hardware, del código RTL o una netlist o las restricciones del diseño, y luego, por ejemplo, nosotros podemos tener bloques, digamos, descripciones de High Level Synthesis en código C, ¿ya? Y esta descripción puede pasar a un diseño de DSP o a una integración de un bloque IP. ¿Qué son los IP? Significan Intellectual Property, ¿ya? O propiedad intelectual. Este es un título que utilizan estas, los desarrolladores de hardware para hacer referencia a bloques de diseño que tú utilizas luego en sus herramientas y eso te facilita mucho el desarrollo de aplicaciones. Entonces, es parecido a los bloques que se utilizan bueno, en los diagramas de bloques, ¿ya? Entonces, eso facilita bastante el diseño. Entonces, se empaquetan estos tres tipos de diseños pueden ser empaquetados y luego entran al IP Catalog, que ya vamos a ver dentro de la herramienta cómo se utiliza. Y luego esto va a una integración de RTL a nivel del sistema, ¿ya? Entonces también podemos incorporar códigos en VHDL, ya mencionamos que una netlist o las restricciones, que también vamos a ver un poquito sobre estas cositas en el tutorial en Vivado. Luego, esta descripción pasa por un proceso de síntesis, el proceso de síntesis en el cual el software, en este caso Vivado, mm, pasa mediante un algoritmo y procesa toda esta descripción y la convierte en un mapa por el cual se va a realizar la programación del FPGA. O sea, va a configurar todos los elementos lógicos, todo el enrutamiento, todas las conexiones que necesitan dentro del chip y entonces ya va a quedar implementado el hardware. Una vez nosotros en el proceso de implementación lo mandamos a programar la tarjeta, o mejor dicho, programar el chip. Y luego viene la etapa de programación y debugo o depuración, donde una vez la tarjeta, el sistema ya está desplegado, implementado en la tarjeta, nosotros nos encargamos de verificar errores que haya después de la implementación, porque por lo general primero simulamos, verificamos que no hay errores en simulación y luego verificamos en hardware, en caso de que puedan presentarse errores que la simulación no prevea. Para nuestro caso, solamente nos vamos a interesar por esta sección y los demás bloques, pues, quedan para una charla en un futuro. Luego hablaremos un poco de crear un proyecto. Entonces vamos a proceder ahora sí con el tutorial. Entonces vamos a salir de aquí y vamos a compartir pantalla nuevamente. Listo, ya estamos. Aquí tenemos Vivado. Cuando nosotros abrimos, lanzamos el ejecutable de Vivado, eso es lo primero que observamos y tenemos la sección de inicio rápido o otro tipo de tareas, incluso la consola Tickle, que vamos a hablar un poquito sobre esta consola. Entonces vamos a proceder a crear un nuevo proyecto. Ya, entonces se abre la pestaña de la creación del nuevo proyecto, le podemos dar a siguiente y bueno, aquí tenemos la opción de elegir el nombre del proyecto y elegir la ubicación. Aquí hay que tener un poco de cuidado si estamos en sistemas operativos Windows. Esto no pasa con Linux. Sin embargo, si estamos en Windows, a Vivado no le gusta que la ruta sea demasiado larga. Entonces, siempre hay que tratar de tener una ruta un poco más cercana al disco original, entonces a la ruta de origen. Y bueno, ese detalle hay que tenerlo en cuenta siempre. En este caso tenemos todo ya configurado como queremos y le vamos a dar a siguiente. El tipo de proyecto, hay algunos tipos de proyectos. En este caso nosotros queremos simplemente un proyecto de RTL y nada más. Entonces vamos a seguir. Ahora con la selección de, aquí le llaman, les gusta llamarlo la parte o la part, hace referencia simplemente al dispositivo, al FPGA, al chip en específico que vamos a trabajar.
Vivado tiene una funcionalidad chévere, que es que tú puedes buscar aquí en Boards y buscar directamente la tarjeta con la que estás trabajando. Entonces, si tú tienes una tarjeta con un chip en específico, simplemente tienes que buscar el nombre de la tarjeta. En este caso, yo tengo una ARTI S7 de ARTI S725. A ver. Entonces vamos a seleccionarla y le damos a siguiente. Y listo, aquí ya por defecto te escoge el chip, la numeración del chip requerida, la familia, etcétera. Entonces ya estamos listos. Le damos a Finish y se va a crear el proyecto. Ok, vamos a agrandar. Bueno, entonces esto es prácticamente el entorno con el cual se trabaja el desarrollo. Como pueden ver, a muchos se les hará muy familiar este entorno, es muy parecido a Quartus, los que hayan visto las materias de sistemas digitales. Y entonces vamos a hacer un recorrido. ¿Cuál es la ventana más importante? Está aquí, el Flow Navigator. Con esto nosotros vamos a ir a través del flujo de desarrollo que mencionamos anteriormente. Aquí están todas las herramientas y todos los pasos, y literalmente está paso por paso. Lo que normalmente se hace es agregar los archivos fuente, o en el caso del IP Catalog que ya mencionamos, aquí podemos integrar IPs, bloques de propiedad intelectual. Podemos crear un diseño de bloques, como los diseños de bloques que muchos han visto en Quartus, llevar a cabo una simulación, un análisis RTL del código que hemos integrado, y luego el proceso de síntesis e implementación. Entonces, de momento nos quedaremos simplemente hasta el área de simulación y análisis. Vamos a ver un poquito qué herramienta tiene este análisis RTL. Ok, y vamos a hacer un proyecto bastante sencillo, pero antes vamos a volver a la presentación para hablar un poquito de los conceptos de programación en VHDL. Listo. Bueno, vamos a hablar del diseño, de un diseño RTL, un diseño de hardware y del concepto de entidades. En VHDL, una entidad es la abstracción de hardware primaria. Es uno de los conceptos más fundamentales sobre el cual se sustentan la mayoría o los demás conceptos que hay en este lenguaje. Representa una porción de un diseño de hardware con entradas y salidas bien definidas y desempeña una función bien definida. Y una entidad puede ser un sistema completo, un subsistema, una tarjeta, un chip, una macrocelda, una puerta lógica o cualquier nivel de abstracción de por medio. Entonces, una entidad es algo muy general para hacer referencia a un sistema en concreto. Este sistema puede estar en cualquier nivel de abstracción, como vemos, incluso desde una macrocelda o una puerta lógica hasta un sistema completo, un chip entero, todo el diseño de un chip o una tarjeta o algo más grande todavía. ¿Ya? Entonces, ese es el nivel de abstracción a través de los cuales uno puede definir entidades. ¿Ya? En general, simplemente hace referencia a un sistema. Entonces, esto básicamente es una entidad, es un diseño que tiene entradas y tiene salidas. Y esto es lo que básicamente es la idea detrás de la entidad. En el lenguaje Verilog no se llaman entidades, en Verilog se definen módulos. Entonces, esta es la sintaxis simplificada de una entidad. Hay más cosas que se pueden agregar de por medio, sin embargo, por lo general, la principal utilidad del encabezado, que es opcional además, en una entidad, es definir las entradas y salidas, o en otras palabras, los puertos de nuestro sistema. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de la arquitectura, que es la segunda parte del diseño, y define el cuerpo de una entidad, qué es lo que hay dentro de esta caja negra. Especifican la relación entre las entradas y salidas de una entidad y pueden ser expresadas en términos de estructura, flujo de datos o comportamiento. Básicamente es eh, todo lo que se trabaja dentro del sistema, y cómo estas entradas se van a
transformar en la salida del sistema y la salida deseada del sistema. Puede existir más de una arquitectura para la misma entidad. Bueno, esta es la sintaxis nuevamente simplificada de una arquitectura. La definimos como architecture, el identificador de la arquitectura, of, el identificador de la entidad. Entonces estamos especificando literal eh, en palabras muy específicas que definimos la arquitectura de una entidad en específico. Siempre definimos una arquitectura a partir de una entidad o la arquitectura de una entidad en específico. Luego tenemos la parte declarativa de la arquitectura. Ya vamos a ver un poco mejor a manera de ejemplo a qué nos referimos con la parte declarativa de la arquitectura. Luego le damos inicio a las sentencias o cuerpo de la arquitectura. Aquí básicamente vamos a definir la funcionalidad de la arquitectura. Prácticamente las tareas sobre las cuales se va a encargar esta arquitectura, o esta entidad, mejor dicho. Entonces, y luego le damos final con end y el nombre de la arquitectura. Entonces, ahora ya que sabemos los conceptos básicos sobre un diseño, podemos proceder a crear un diseño. Entonces vamos a recompartir. Entonces ya estamos aquí de vuelta en Vivado y vamos a ir al Project Manager en Flow Navigator y agregar archivos de código fuente. Entonces, antes que eso, antes de agregar un archivo, tenemos que configurar el lenguaje en el cual vamos a estar programando. Entonces vamos a Settings y nos vamos aquí, Target Language, el lenguaje con el cual va a estar enfocado todo este proyecto, y cambiamos de Verilog a VHDL, que por defecto siempre está en Verilog. Yo asumo que porque los que usan estas herramientas suelen utilizar más Verilog, pero bueno, no estoy 100% seguro, es especulación. Entonces le damos Apply, OK, listo. Entonces ahora sí podemos agregar nuevos archivos para describir nuestro sistema. Y entonces le damos a Add or Create Design Sources, ¿ya? Y aquí le damos a Create File. Entonces ya está por defecto VHDL, pero incluso, aunque el Target Language sea VHDL, podemos incluir archivos de otros lenguajes. Entonces, en este caso le vamos a dar el nombre de combinacional, porque para este tutorial vamos a trabajar simplemente con un sencillo circuito de puertas lógicas. Entonces le damos OK. Y listo, ya estamos todos listos y le podemos dar a Finish. Entonces nos va a abrir esta ventana preguntándonos cuál es el nombre que le queremos definir a la arquitectura. En este caso yo le quiero poner el nombre RTL. Y en caso de que queramos agregar puertos, entradas y salidas adicionales, Vivado se puede encargar de hacer eso por nosotros, pero en este caso lo queremos hacer personalmente. Listo, ya se creó el archivo de diseño y aquí está, combinacional. Nos especifica el nombre de la arquitectura y luego el nombre del archivo. Entonces podemos abrirlo y esto es lo que nos genera Vivado. Muchas compañías de desarrollo de hardware les puede servir bastante estos encabezados, pero en este caso nosotros no lo queremos. Así que vamos a borrar esto, borraremos esto y está el clásico use y la librería Standard Logic 1164. Y aquí ya nos hace un hint de que aquí puedes agregar un port, una sentencia port. Y justamente eso es lo que vamos a hacer, agregar una sentencia port. Nosotros ahorita queremos programar una lógica de 4 variables que estén relacionadas mediante la operación AND. Entonces, si nosotros recordamos la operación AND, ¿cuál es la tabla de verdad para una compuerta AND? ¿Alguien que recuerde, en pocas palabras, cómo es la tabla de verdad para AND? Ambas salidas tienen que estar activadas.
¿Cómo? Ambas salidas tienen que estar activadas. Exacto. La única forma de que la salida sea positiva, uno o verdadero, es que todas las entradas sean verdaderas. Entonces, si vamos a trabajar con cuatro entradas, las cuatro entradas tienen que ser verdaderas para que la salida también sea verdadera. Entonces, vamos a empezar definiendo eh, los puertos de nuestra entidad o las entradas de nuestra entidad, entradas y salidas, mejor dicho. Entonces, esto se hace con la sentencia port. Y aquí podemos definir los nombres de estas entradas, de estos puertos de nuestro sistema. Entonces le vamos a poner A, B, C y D. ¿Ya? Entonces luego tenemos que definir si estas son entradas o salidas. Dijimos que son cuatro entradas y una salida. Entonces in y luego definimos el tipo. Entonces se puede usar el tipo bit, pero eh, tenemos la costumbre en la universidad y es buena práctica utilizar el tipo Standard Logic. Listo. Y bueno. Y luego definimos la salida. En este caso la vamos a llamar Q y será out y del mismo tipo Standard Logic. Guión logic. Y ya estamos. Ahí está definida. No nos marca ningún error, aunque esto a veces es traicionero porque en algunas ocasiones la IDE no nos marca errores que sí están ahí. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado a veces con eso en la depuración. Luego ya tenemos definido prácticamente nuestra caja negra. ¿Ya? Entonces, cuatro entradas, una salida, y ahora tenemos que definir qué es lo que hay dentro. ¿Ya? Entonces, adentro hay básicamente, ¿cómo lo podríamos hacer? Podríamos hacer una compuerta AND, una sola compuerta AND con cuatro entradas, ¿verdad? Y una salida. O también lo podríamos hacer como dos puertas AND con dos entradas y luego una puerta AND para unir las dos salidas intermedias. Entonces, queremos hacerlo de esa manera y el hecho de que sean tres compuertas y que luego estas dos entradas generen señales intermedias del circuito que no están definidas aquí en la entidad, entonces nosotros tenemos que declarar esas señales. Y eso se hace con la sentencia signal. Y digamos a estas señales intermedias las vamos a llamar F y G. ¿Ya? Y tenemos que especificar el tipo. Entonces vamos a decir que también es Standard Logic. Si decimos otra cosa, nos va a marcar un error. Ok, entonces prácticamente ya tenemos definidas las señales intermedias y ahora lo único que queda es llevar a cabo como dijimos, la funcionalidad interna. Pero no se confundan, esto no es algo secuencial. Todo lo que estamos definiendo aquí en código de descripción de hardware, porque no es un lenguaje de programación, sino que es un lenguaje de descripción de hardware, es una arquitectura física. Entonces estamos definiendo cosas reales, configuraciones de transistores reales, estamos definiendo puertas lógicas y todo esto está definido al mismo tiempo. Entonces aquí viene como que la idea de por qué nos abre las puertas al paralelismo, porque literalmente estamos definiendo arquitecturas nuevas que todo está sucediendo todo al mismo tiempo, todo está definido al mismo tiempo y nosotros podemos configurarlo para que operaciones que en un microcontrolador se ejecutarían secuencialmente, porque los microcontroladores son secuenciales, digamos, un procesador opera con una lógica secuencial, bueno, y tiene la posibilidad del paralelismo en caso de que tenga más núcleos. Algunos procesadores tienen 8 núcleos, pero aún así 8 núcleos es muy poco para algunos tipos de operaciones, como el machine learning. ¿Ok? Entonces, esto es como que la idea detrás del mundo paralelo que nos abren estos dispositivos. Otro dispositivo que también podría abrirnos este mundo paralelo serían las tarjetas gráficas, ¿verdad? Pero las tarjetas gráficas no son tan flexibles como los FPGA, no son tan personalizables. La arquitectura ya está fija igualmente, sino que te abre la posibilidad de paralelizar tareas. Bueno, entonces ahora vamos a decir que la señal intermedia F va a ser resultado de la operación AND entre las entradas A y B. ¿Ok? Entonces, y vamos a decir que G va a ser el resultado de las operaciones intermedias va a ser la señal intermedia resultante de las operaciones de las entradas C y D. Por cierto que aquí en VHDL no es case sensitive.
¿Ok? Entonces las mayúsculas y minúsculas no le importan. Sin embargo, siempre es una buena práctica mantener como algo estándar a lo largo de todo tu código para evitar confusiones. ¿Ok? Entonces, C y D, perdón. Y finalmente la salida. Entonces estas dos señales intermedias van a entrar en una última puerta lógica y van a ir directo a nuestra salida Q. ¿Ok? Entonces F y G. Listo. Entonces esa es. Y prácticamente con eso damos por terminada nuestro diseño. ¿Ok? Listo. Entonces ya tenemos nuestro diseño y podríamos pasar a programar directamente nuestra tarjeta. Ya probablemente no hayan errores porque es un diseño muy sencillo. Sin embargo, cuando ya se trabaja o al nivel de un ingeniero un ingeniero de FPGA o un ingeniero de hardware, los sistemas tienden a extenderse bastante, o sea, pueden ser de escalas cósmicas, o sea, por decirlo en forma de broma, pero son bastante grandes. Entonces tienen millones de elementos. Entonces, si, o sea, no hay manera de que tú programes una tarjeta sin haberla verificado mediante simulación y que esa cosa funcione. Es casi imposible. Casi cero las probabilidades de que funcione. Sin embargo, si tú simulas, la probabilidad aumenta, digamos, en un 60%, ya, de que vaya a funcionar ese circuito. Aún así, simulado y que todo funcione en simulación, quedan las posibilidades, y esto se lo ha visto mucho en los laboratorios de sistemas digitales. Si no funciona en simulación, lo más probable es que no te vaya a funcionar implementado en la tarjeta. Ya, y hay anécdotas de un ingeniero muy famoso en el área de los FPGA, de que él estaba trabajando y veía un compañero, un compañero nuevo que había ingresado a trabajar a la misma empresa que él, que estaba depurando un proyecto. Y él no tenía conocimientos de herramientas de simulación. Entonces no sabía cómo llevar a cabo simulaciones en esas tarjetas. No todas las marcas tienen herramientas de simulación integradas, como pueden ser Quartus o como pueden ser Vivado. Hay otras marcas como Lattice o como Gowin que no tienen integradas herramientas de simulación. Y bueno, puede volverse un poquito más complicado. Digamos, lo que nos enseñan en la universidad es utilizar el University Program Waveform. Muchos lo recordarán. Y este es un proceso bastante manual. Entonces, depurar de esa manera manual un sistema bastante grande es algo que está sujeto a errores, que es algo muy tedioso, muy complicado, que demanda mucho más tiempo. Entonces, por lo general, lo que se procede a hacer es buscar una manera más sistemática de verificar nuestro circuito. Entonces, esta manera más sistemática suele ser un test bench. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de qué es un test bench. Entonces, ahí estamos. Entonces, ¿qué es un test bench? Bueno, nosotros tenemos nuestro diseño inicial. En el contexto de los test bench, a estos diseños iniciales, nosotros les vamos a llamar units under test, unidades bajo prueba o bajo evaluación, ¿ya? Y em, luego vamos a poner como un envoltorio por fuera de nuestra unit under test. Y un test bench se traduciría como un banco de pruebas o una mesa de evaluación, ¿ya? Donde nosotros vamos a poner nuestro sistema, lo vamos a envolver en este test bench y le vamos a inyectar estímulos, ¿ya? Vamos a poner el sistema bajo estrés. Y por lo general lo que muchas veces se utilizan las FPGA, y son muy buenas las FPGA para hacer esto, es para validar y verificar otros sistemas, ¿ya? Y en esto se encargan mucho los ingenieros en verificación de utilizar FPGAs para poner, digamos, otros chips a prueba. Porque los FPGA son muy buenos para generar señales, como ya vimos, de alta velocidad, de un ancho de banda bastante amplio,
¿ok? Y entonces son bastante buenos para generar un montón de salidas. Entonces tienen muchos puertos de entradas y salidas y de esta manera pueden estresar bastante bien otros circuitos y ponerlos a prueba y comprobar que una vez desplegado este chip, este ASIC en el sistema, va a funcionar perfectamente bajo todas las requerimientos necesarios que tenga este diseño. Entonces, básicamente esto es para lo que sirve un test bench. Un test bench es otro código. Puede ser, ya vimos que puede ser en código VHDL, puede ser en Verilog, puede ser en System Verilog, puede ser incluso en lenguajes de C, C++ o Python. ¿Ya? En este caso y en el contexto de FPGA gusta mucho utilizar VHDL. Entonces, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a aprender cómo hacer un test bench en código VHDL para nuestro diseño y poder simular y evaluar todas las posibilidades de nuestro sistema. Entonces, básicamente nosotros vamos a inyectar estímulos. eh, Se utiliza mucho la notación de T subguión previo a la variable y con el mismo nombre que tienen las entradas reales. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a compartir nuevamente pantalla en vivado. Listo. Entonces, ¿cómo agregamos un test bench? Simplemente tenemos que ir aquí nuevamente a la sección de Project Manager, agregar sources. Entonces vamos a Add or Create, pero en este caso un test bench es una fuente de simulación. Entonces vamos a seleccionar aquí y vamos a crear un nuevo archivo. Y ahí le vamos a poner el nombre. También la convención que se utiliza es el mismo nombre de la unit under test, en este caso combinacional, pero subguión TV, ¿ya? Para hacer referencia a nuestro test bench, le damos OK, listo, ya está todo bien, punto .bhd y finish. Listo, entonces ya estamos correcto. El nombre de la arquitectura le vamos a poner estímulos o estímulo nada más. Entonces, listo, le damos OK, sí, y ya se va a encargar privado de crear nuestra nueva simulation source. La abrimos y aquí la podemos ver. Entonces vamos a sacar esto. Cuando nosotros programamos un test bench, por lo general, a ver, sí, o bueno, mejor dicho, siempre es en base al... ¿Me confirman que pueden ver flotando estas ventanas? Creo que sí, pero por si acaso pregunto. El test bench siempre se basa, como ya vimos, Sí se en ve, la... ¿Cómo? sí se ve bien. Ya, O sea, las ya, chévere. ventanas que dice, sí. Ya. Listo, entonces el test bench siempre lo vamos a programar en base a nuestra unit under test. En este caso, la entidad es combinacional. Entonces, ¿qué va en el entity? Un test bench no tiene nada en el entity. Simplemente definimos que existe este bloque que envuelve a nuestra entidad bajo prueba y donde se va a llevar a cabo todo el proceso va a ser dentro de este bloque. Entonces, si lo podemos decir de alguna manera, es como ponemos dentro de este test bench a nuestra entidad, en este caso combinacional, a nuestro diseño completo, lo ponemos a prueba dentro de este bloque más grande. Entonces vamos a empezar a programarlo. Ya dijimos que no es necesario eh, declararle nada dentro de la entidad, ningún puerto, porque todos van a ser señales internas. Entonces dentro vamos a decir, tener que declarar las señales, los estímulos que le vamos a inyectar a nuestro diseño. Entonces vamos a decir signal y vamos a definir una señal para cada entrada y salida de nuestro sistema original. Entonces en este caso T sub A, T sub B, T sub C. Y T sub D. Ah, y también la salida, no nos olvidemos de sub Q. Listo. Entonces, en ese caso ya tenemos definido. Ah, y nos falta definir el tipo de dato. Tiene que ser exactamente el mismo que
el de la entidad original, entonces decimos standard logic y cerramos. Ya, eso es todo lo que tenemos que hacer previo al begin. Y aquí adentro es donde vamos a empezar con la inyección de estímulos a nuestro diseño. Ya, entonces, antes que eso, tenemos que declarar la entidad con la que vamos a trabajar. Entonces le decimos UUT, dos puntos, y luego decimos que vamos a utilizar la entidad entity work punto combinacional. Esta simplemente es la notación utilizada para hacer referencia o declarar dentro de nuestro test bench a la entidad o la unidad bajo prueba. Entonces, no. Combinacional y listo. Con eso ya estamos. Ahora hacemos port map. Esto sí se ve también en las materias de sistemas digitales. En este caso simplemente vamos a realizar la conexión entre las señales del test bench y las señales y los puertos de nuestro diseño original. ¿Ya? Entonces damos port map y en este caso nuestro diseño va a tener A y va a ir conectado con... esto hay que diferenciarlo porque a veces se confunde este símbolo de conexión con el símbolo de asignación. ¿Ya? Entonces son diferentes. Aquí en este caso estamos conectando A con su respectiva señal del test bench A. No, aquí estamos mal. No es un punto y coma, es una coma. Ok, y listo. Entonces vamos a conectar B con B, D sub B, coma, C, D, D sub D, coma, y Q. Y aquí ya listo, cerramos y punto y coma. Listo. Entonces, aquí ya está prácticamente declarada la entidad dentro de nuestro instanciada, mejor, perdón, la palabra es instanciación. Entonces ya hemos hecho la instanciación de nuestra entidad dentro de nuestro test bench y ahora vamos a proceder dentro de un proceso, ¿ya? Que un proceso nosotros lo podemos comprender como las tareas que queremos que se lleven a cabo en nuestra arquitectura, ¿ya? Entonces, dentro de este proceso, nosotros vamos a inyectar los estímulos y cuando creamos un proceso también tenemos que decir que lo vamos a terminar. Entonces, en process, listo, ya con eso. Pero tenemos que declarar algo adentro. Entonces, déjenme confirmar perdón, eso también va con punto y coma. Listo. Entonces, ya, ahora, nosotros queremos agotar todas las posibles combinaciones de entradas que tiene nuestro circuito combinacional. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo agotamos todas las posibles entradas? Entonces, si recordamos bien, esto era con 2 elevado al número de las entradas del circuito. En este caso serían 16 posibilidades, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a hacerlo. Vamos a decir... Eh, vamos a empezar a hacer asignaciones a las señales de nuestro test bench. ¿Ya? Entonces vamos a decir que T sub A y le vamos a asignar, en este caso sí ya va a ser asignación, y vamos a decirle que va a ser igual a 0. ¿Ya? Punto y coma, y luego lo mismo con T sub B, vamos a decir que es igual a 0, y así para las 4 entradas, caso de C, y en el caso de D. Bien, ya, entonces ahorita hicimos el caso en el cual todas las entradas son iguales a 0. A ver, me está marcando un error. Y, bueno, también cuando creamos un process, también tenemos que decirle que hay que empezar con el process. Ya. Entonces, ahí ya estamos. Y ahora le vamos a decir que hay que esperar un tiempo para luego hacer la siguiente inyección para poderlo visualizar correctamente en el waveform de la simulación. Entonces vamos a decir wait for y luego 10ns. ¿Ok? Entonces con eso ya quedamos. Y luego tenemos que proceder con la siguiente. Entonces son 16
16 por 4, porque son 4 entradas. Entonces, si lo vemos como una tabla de verdad, serían 4 columnas con 16, filas. Ya, entonces, es mucho código y para no agotarlos, no repetir mucho este proceso tan grande, simplemente ya lo tengo aquí preparado y lo voy a copiar y pegar. Entonces... Listo. Entonces aquí están todas las posibles entradas que puede recibir nuestro sistema bajo prueba. Son estas. Entonces aquí tenemos las opciones cuando son todas cero, cuando solamente una, y entonces todas las posibilidades. Y entre cada intervalo en el que inyectamos esto, hacemos que nuestro sistema espere 10 nanosegundos y para luego poder inyectar las siguientes. Entonces, ahorita ya con esto damos por concluido la programación de nuestro test bench y estamos listos para llevar a cabo la simulación. Entonces, vamos aquí a simulación, Run Simulation. No me marcó ningún error, tengo entendido, entonces ya estamos bien. Listo, entonces aquí ya se generó nuestra simulación. Vamos a sacarlo un ratito para poderlo agrandar. Y vamos a... Ya, entonces aquí listo, ya está la simulación generada. Parece que no hubieron problemas en la programación. Y podemos empezar a verificar y revisar cuáles son los pormenores de nuestro sistema, de nuestro código, está trabajando correctamente. Ya sabemos que para que la salida esté en alto, en este caso la salida es Q. Esto es lo que lee nuestro test bench. Esto es realmente la salida que le está enviando el sistema, ¿ya? Pero están conectadas. Entonces, esta es la lectura de nuestro test bench de la salida del diseño que responde a estas 4 entradas. ¿Ok? A estas 4 entradas inyectadas. ¿Ya? Entonces, vemos que en ningún momento cuando no todas están en alto, sino que solamente hay una en alto, hay dos en alto, hay dos, tres en alto, en ningún momento la salida va a estar en alto. ¿Sí? Únicamente cuando las 4 entradas están en alto, vemos que la salida está en alto. ¿Ya? Entonces, vemos que la simulación fue exitosa, que nuestro diseño fue exitoso, trabaja como nosotros estábamos esperando y entonces ya... concluimos que estamos listos ahora sí para implementar y verificar que todo funcione correctamente en hardware. ¿Ok? Ahora vamos a revisar esta herramienta que también está lista para utilizarse, que es el análisis RTL. RunLinter es una herramienta más avanzada, sin embargo, si desplegamos y Open Elaborated Design, vamos a ver cómo Vivado y el algoritmo de Vivado implementó nuestro sistema, nuestra descripción en código. Entonces vamos a ver. Está leyendo la netlist. La netlist es una descripción básica previa a la síntesis. ¿Ya? Bueno, no básica, sino una descripción más general del sistema. Entonces está leyendo cómo interpretó nuestra lógica. Y listo, aquí está. Esta es la implementación y es exactamente como nosotros estábamos esperando, que fueran 3 puertas lógicas, una compuerta para nuestras 2 entradas A y B. Esta sería la compuerta que corresponde a la señal F y luego otra compuerta para C y D que corresponde a la señal G. Luego las señales intermedias y finalmente la salida Q. ¿Ok? Entonces, esa es la implementación que hizo nuestro sistema. Y ahora vamos a llevar a cabo la síntesis para poder ver un poquito sobre los recursos que consumieron estas pequeñas puertas lógicas que no van a hacer casi nada de nuestro chip, de nuestro FPGA. Sí, entonces le damos OK y se va a empezar a llevar a cabo el proceso de síntesis. Entonces aquí está, este es como una sección del estado actual de la síntesis.
Entonces simplemente nos va a tocar esperar. Mientras tanto voy a aprovechar para hablar un poquito de lo que hay aquí abajo. Esta es una pestaña de las salidas de nuestro proyecto. Entonces aquí está la Tcl console. Tcl es un lenguaje ampliamente, un lenguaje de scripting, digamos, es como un Python de los 80, por así decir. ¿Ya? Python obviamente es mucho más potente y puede hacer muchas más cosas, no se reduce simplemente al scripting. Tcl sí está enfocado puramente al scripting y muchas herramientas en la industria de los semiconductores utilizan Tcl para automatizar tareas. Hasta a día de hoy siguen utilizando Tcl. En algunas están haciendo intentos por pasar a Python, pero la industria de semiconductores es una industria que resiste mucho a los cambios, sobre todo porque el hardware es muy difícil de modificar. Entonces, todas las librerías que ya están listas y todo el entorno que ya está preparado para un flujo, por lo general uno no quiere que cambie. Entonces, por eso es difícil pasar de herramientas viejas a herramientas más nuevas. Entonces, Tcl se ha mantenido, ya está listo el, la síntesis y nos pregunta que si queremos correr la implementación. De momento no vamos a programar ninguna tarjeta. Entonces voy a seguir comentando un poquito sobre Tcl. Aquí la consola Tcl no, tiene comandos para todas las tareas posibles que hay aquí en Vivado. Entonces, cuando uno lleva a cabo diseños mucho más grandes, el proceso que nosotros estuvimos haciendo de hacer clic, de hacer primero una cosa, luego buscar, crear un archivo. A veces nosotros ya tenemos los archivos por fuera y queremos agregarlos. Muchas tareas que son muy repetitivas y que incluso pueden incluir errores dentro de nuestro diseño. Lo mejor muchas veces es tener un script y darle un solo enter para que se encargue de hacer todas esas tareas de una sola, desde la parte que vimos aquí en el Project Manager, de los ajustes, agregar los archivos que nosotros tenemos, crear un diseño de blog. Bueno, el diseño de bloques tal vez eso sí es algo manual, no estoy seguro si hay comandos para esto. Ejecutar la simulación, ejecutar el análisis, la síntesis, hasta incluso la parte de programación y depuración. Entonces, con un solo enter ya podemos hacer todas esas tareas y que el software se encargue de hacerlo todo por nosotros. Entonces, muchas veces es muy conveniente y para eso está esta consola y el scripting en este lenguaje Tcl. Tenemos los mensajes, ya como todo esto nos sirve para depurar, para verificar errores, para ver qué pasó en el proceso. Los logs también, este es cada uno de los pasos que se llevaron a cabo en el proyecto que hemos llevado a cabo hasta ahora. Reportes. Y listo, ahorita ya llevamos a cabo la síntesis y ahora vamos a abrir el diseño sintetizado. Y bueno, aquí ya está listo. Entonces aquí está nuestro diseño implementado y quería buscar lo que me interesa. Esto ya es para la parte de configurar las entradas y salidas para programar la tarjeta y que puedan configuración dentro del chip pueda conectarse con el mundo exterior, por así decir. Ya, pero de momento nosotros queremos ver los resultados de síntesis. Entonces eso está por aquí. Entonces, report. Aquí si vamos no, eso es para guardarlo. Aquí estamos en los reportes, estamos aquí y podemos revisar eh, nuestros resultados de síntesis. Entonces, si abrimos aquí, podemos verificarlo. Ya. En este caso está el archivo, pero no encuentro. Y aquí está el diseño sintetizado también con la utilización que tenemos. Déjame agrandar esto de nuestro diseño. Estos los disponibles. Vamos a buscar por dónde estaba lo que era utilizado.
Por ejemplo, de DSPs no se utilizó nada porque obviamente no es necesario para implementar puertas lógicas. Y en general, este es el reporte de utilización de nuestro diseño. ¿Ok? Entonces, vamos a regresar ahorita a las diapositivas. A ver. Y listo, entonces ya creamos nuestro test bench. Ya llevamos a cabo la simulación. Y bueno, ahora dejo libre un espacio para preguntas en caso de que alguien quiera llevar a cabo, alguien quiera preguntar, alguien haya tenido alguna duda a lo largo de la charla, para después poder pasar a las referencias que se utilizaron, algunas recomendaciones en caso de que les haya gustado el contenido de esta charla, puedan buscar más a fondo sobre eso. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? En caso de que no hayan preguntas, voy a esperar un minuto. En caso de que alguien se anime. Ok, entonces, bueno, estas son mis áreas de interés en investigación: VLSI, Very Large Scale System Integration, que ese es el paso que va después de los cursos de sistemas digitales. Luego, High Level Synthesis, los lenguajes de alto nivel para descripción de hardware. En este caso, los más utilizados son C y C++. Y, bueno, cualquier cosa relacionado con investigación en FPGA, sobre todo en descripción de hardware, me llama la atención. Entonces, con respecto a las referencias que usé, yo me apoyé bastante para dar esta charla en el libro de Russell Merrick, de Getting Started with FPGAs. Es bastante bueno, es un libro introductorio, pero bastante ameno para comprender los FPGA de una manera diferente a la que se lleva a cabo por lo general en las aulas. También me apoyé en este artículo fue publicado en IEEE, sobre todo para apoyarme en la parte de la arquitectura de los FPGA y en las investigaciones de Siemens, que incluimos también las imágenes de la popularidad de los lenguajes de descripción de hardware. Finalmente, en el manual el estándar para VHDL de la IEEE, que es muy bueno, de hecho es con el que se debería aprender estos lenguajes de descripción de hardware, porque ellos son los que definen los estándares de las diferentes actualizaciones que se utilizan, los estándares de los distintos años que hay, y está muy bien escrito además. Ok, entonces creo que con eso damos terminada la charla. Nuevamente, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla ahora. Listo, entonces damos la charla por terminado. Muchas gracias a todos por asistir. Nos vemos en alguna siguiente ocasión. Gracias. Estuvo chévere. Muchas Don gracias. Johnny, y los muchachos.